Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor de poder estar delante de su presencia. Y el título del sermón, Evangelizar, compromiso ineludible. Y queremos compartir la palabra en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 46, 47 y 48. Hechos capítulo 13, versículo 46 al 48. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde de poder estar delante de usted, de poder bendecirle y de poder exaltarle su nombre. Señor, aquí está, Señor, su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, y pedimos su dirección y pedimos, Señor, su guianza, y pedimos esa sazón que viene solamente de usted, Señor, que nos ayude y que nos guíe, que nos direccione, Señor, para la gloria de su nombre, y que su nombre sea exaltado, que su nombre sea puesto en alto, y que su palabra, Dios mío, pueda ser aplicada en nuestras vidas por la guianza, por la dirección y por la orden de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Nos encontramos, hermanos, en una iglesia. En el comienzo nos encontramos con una pequeña gran comisión que era para los judíos, pero vamos viendo cómo va avanzando la obra del Señor y cómo va sus propósitos cumpliéndose, y nos encontramos, ¿cierto?, con hombres de Dios como Pablo, nos encontramos hombres de Dios como Bernabé, que están predicando el evangelio, que están predicando a Jesucristo, el Señor, y nos encontramos, ¿cierto?, que los judíos, esa muchedumbre, se llenaban de celos, y ahí estaban rebatiendo lo que Pablo decía, estaban contradiciendo el mensaje de Pablo, y por lo tanto la Escritura dice que estaban blasfemando. Y ahí es cuando Pablo y Bernabé hablan con denuedo, ¿cierto? Era necesario que a vosotros se les hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna. Y ellos comienzan también ahí predicando como instrumentos de parte de Dios para poder estar hablando a los gentiles. Gloria al Señor. Y eso es importante, lo que estaba sucediendo ahí, hermanos, en la iglesia del comienzo, lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva, donde ahí, por lo tanto, ellos se dedican a predicar también a los gentiles. Y nosotros vemos cuál es la reacción de los gentiles. La reacción de los gentiles es que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Una alegría, una responsabilidad para Pablo, una responsabilidad, hermanos, para Bernabé, de poder estar
anunciando, de poder estar predicando el Evangelio, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que sucedía en ese tiempo, lo que sucedía, y el título del sermón es Evangelizar, compromiso ineludible, ¿ya? Entonces, quien es creyente, quien es parte del cuerpo de Cristo, somos y tenemos la responsabilidad y tenemos la obligación, una responsabilidad y una obligación que es delegada de Dios a cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, para poder cada uno de nosotros poder estar evangelizando. Veíamos el domingo pasado que muchas veces, con frecuencia, se considera que el compromiso de evangelizar o la responsabilidad de evangelizar solamente recae en los pastores y recae, ¿cierto?, en el liderazgo de la iglesia. Entonces es importante, a través de estas predicaciones, poder inculcar, hermano, en todos los creyentes, incluso en quienes recién comienzan el proceso en el Evangelio, la necesidad de poder asumir este compromiso de proclamar en todos los espacios que pudiésemos tener, hermanos, el mensaje, ese mensaje transformador de Jesucristo, de poder estar, hermanos, teniendo ese compromiso de ser proclamadores del Evangelio, de poder estar atentos, hermanos, de poder estar presentando el Evangelio. Entonces, la presentación del Evangelio es un aspecto de gran importancia, de suma importancia. Es el punto enlace con que vamos a compartir las buenas nuevas, entendiendo que todos los que están fuera sin Cristo, ellos todos los días, a cada rato, a cada instante, en cada momento, están viviendo sus muy malas noticias en su vida espiritual, porque ellos se encuentran perdidos. Entonces y no es fácil evangelizar, porque muchos de ellos pueden estar muy contentos porque tienen una familia bien constituida, porque tienen el buen trabajo, tienen un buen pasar, tienen su hogar, tienen su casa, pueden salir de vacaciones, no hay peleas en el hogar. Incluso puede que el dueño de casa, el esposo, no sea un golpeador, no sea alguien que sale un día viernes y vuelve hasta el día lunes, que perdió el trabajo. Puede ser alguien muy moralista. Y cuando la iglesia, cuando el creyente, cuando el que va a evangelizar se encuentra con moralistas, a veces es más difícil, porque se consideran que están bien, que no necesitan más nada, que están bendecidos, que tienen el favor de Dios. Entonces, en ese sentido, es importante, hermanos amados, la presentación del Evangelio, las buenas nuevas, a aquellos que están sin Cristo, que nosotros entendemos a través de la Escritura que están perdidos. La Escritura los describe como muertos en delitos y pecados. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos encontramos que miramos las noticias y miramos, hermanos, y nos comparamos con otros que son asesinos, que son violadores. Nos consideramos con un tren de Aragua, con un grupo delictual, con tráfico, hermanos, de personas, de droga y tantas cosas. Y nosotros decimos, ¿cómo puede llegar a tanto la maldad? Y sí puede llegar a eso y puede llegar a mucho más, siendo enemigos de Dios, dándole la espalda a quien nos ha creado, dándole la espalda a quien ha entregado su vida por nosotros, y aún más siendo tan altaneros como seres humanos, que puede llegar el momento de decir, Dios no existe. La Escritura lo describe como necios. Entonces, en esa carta de presentación en que se convierte nuestro diálogo cuando nosotros hacemos evangelismo personal, reside la posibilidad, y por eso debemos tener cuidado, reside la posibilidad de poder entablar un diálogo, o sea, o un diálogo productivo
O por el contrario, nosotros mismos levantar barreras desde un comienzo. Por eso es importante tener cuidado, hermanos, en el evangelismo personal. Y ahí viene una pregunta: ¿cómo abordar a una persona cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros queremos hacer evangelismo personal? Y debemos entender una cosa, que el evangelismo personal no es una actividad de verano, sino que es lo que nosotros debiésemos hacer siempre, en cada momento. Sproul decía que él se ganaba en una cola del banco y ahí estaba evangelizando, ahí estaba haciendo evangelismo personal. Iba a comprar un negocio, estaba haciendo evangelismo personal. Entonces, ¿cómo abordar a una persona? Inicialmente, hermano, se puede comenzar a abordar en un tema neutral. ¿Ya? Hay una forma de abrir un diálogo. Lo más aconsejable es de pronto estar acudiendo a un tema neutral, algo que de inmediato nos pueda asociar al interlocutor con el evangelio. De lo contrario, aquellos que tienen algún grado de prevención podría levantar una barrera que podría incluso impedir la comunicación. Entonces, un aspecto equilibrado podría ser alusión, por ejemplo, al tiempo. ¿Se acuerda cuando hubo un tornado en Puerto Varas y se arrasó con todo? Y se puede ingresar tratando y conversando en ese sentido, comentar un acontecimiento reciente y que está ocupando los titulares de los diarios, ¿cierto? La elección de presidente, de las autoridades, de cómo está el mundo, cómo está la delincuencia, cómo está todo ese tipo de cosas que vienen en las noticias de la televisión, hermanos, que podrían ser de interés común y que nos podrían ayudar para poder comenzar. Y nosotros comenzamos y tenemos ese ejemplo de Hechos capítulo 17 en su versículo 22, cuando en adelante, cuando Pablo dice: puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estabais inscritos al Dios no conocido. Ahí estaba conversando el apóstol Pablo con los griegos. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Y ahí ingresa, es quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da toda vida y aliento a todas las cosas. Y en esos versículos nosotros podemos ver cómo Pablo, en una forma importante y magistral, como llega a los atenienses con un tema neutral, tomando algo que es cotidiano para ellos y que ellos podían apreciar cuando van caminando ahí por la calle. Inmediatamente después el mismo Pablo se enfoca en el asunto que le podía evangelizar. O sea, ese tema neutral en el cual nosotros podemos iniciar una conversación no es algo que a nosotros nos tenemos que quedar en ese tema neutral. Porque muchas veces nosotros nos encontramos con alguien, empezamos a conversar y nos entusiasmamos en ese tema neutral y pueden pasar 10, 15, 20, 30 minutos con el tema neutral y después nos despedimos, nos abrazamos y debemos considerar, porque cada uno de nosotros que somos creyentes estamos pensando en cada persona que está muerta en delitos y pecados, que nuestro fin es evangelizarlos. Entonces ese tema neutral debe ser, hermanos, solamente un tema neutral que enfoca el ingreso para poder estar evangelizando. Entonces, en ese sentido es primordial aprender a establecer un canal de comunicación de manera neutral, y esto genera un terreno de confianza que nosotros podemos aprovechar
adecuadamente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar, no es prudente abrir polémicas religiosas. Eso es importante también. Porque yo me he encontrado con personas que comienzan a evangelizar y empiezan a atacar, pero así inmediatamente. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar, no es prudente tratar de estar abriendo polémicas religiosas. Entonces, con frecuencia, en nuestro propósito de llegar a una persona, encontramos alguno que nosotros podemos estar hablándole, prevenidos por experiencias similares, nos reciben con preguntas que podrían contrarrestar el propósito de poder establecer un diálogo, hermanos, equilibrado. Entonces, nos pueden hacer preguntas como, ¿ustedes qué opinan, por ejemplo, de la Virgen María? ¿O por qué entregan su diezmo? ¿Por qué los evangélicos no tienen un papa como nosotros los católicos si le reconocemos como la máxima autoridad? ¿Por qué ustedes tienen? Porque una de las preguntas que siempre tienen, no hay alguien que ustedes no son ordenados, cada uno está lleno de entidades, ¿cierto? Eso nos dicen, en cambio nosotros somos ordenados, tenemos una sola cabeza y en esa cabeza nosotros nos vamos guiando en ese sentido. Y ahí puede salir una serie grande de cuestionamientos que nos vienen al caso, hermanos, y probablemente más de alguno haya experimentado. Entonces, podemos encontrar lo que a quien nosotros vamos a evangelizar nos puede estar diciendo esto. Pero lo que no debemos hacer es nosotros comenzar en ese sentido, menos aún, ¿cierto? Porque no es la idea para poder presentar el evangelio, estar generando polémica, hermanos amados. Frente a una situación de esa manera, lo más aconsejable es tratar de lo que dependa de nosotros, no entrar en el terreno de la polémica que no va a conducir a ningún lado y por el contrario podría de alguna manera desencadenar enfrentamientos que no aportarían nada a la evangelización. Porque nosotros entendemos que el fin de nosotros es evangelizar. El error teológico, doctrinal que pueda tener la persona, lo que conozca, es necesario tocarlo posteriormente en el discipulado, cuando ya se es creyente. Pero no tratar de evangelizar haciendo una guerra, ¿cierto?, con la persona que nosotros queremos evangelizar. Debemos usar mucho tacto, tener cuidado, actuar con sabiduría, hermanos. En esas preguntas comprometedoras que pretenden estimular un enfrentamiento de carácter teológico debemos tener mucho cuidado. Entonces viene una pregunta: ¿cómo nosotros podemos dirigirnos a una persona? Entonces cuando nosotros al abordar a alguien, hermanos, viene acompañado de actitudes de parte nuestra que vamos a evangelizar, que son fundamentales para poder darle una solidez a nuestro diálogo que nosotros vamos a tener. En primera instancia, cuando nosotros vamos a enfrentar, cuando nosotros nos vamos a dirigir a alguien, cuando vamos a hablar con alguien, es importante que nosotros que vamos a evangelizar pudiésemos mirar a los ojos a la persona que vamos a evangelizar, con la que nosotros vamos a hablar, porque no existe nada más incómodo ni nada más chocante que alguien que hable, hermano, ni siquiera mirando a la persona. Porque algunos hablan mirando el suelo, otros hablan mirando para otro lado. Una cosa importante cuando nosotros vamos a hacerlo, tenemos que mirar a los ojos a la persona, porque está indicando que para nosotros es importante que nosotros la respetamos. Y ella va a estar viendo a través de nuestras vistas, ¿cierto?, quiénes somos nosotros, y eso hay que tener cuidado. También tenemos que, hermanos, igualmente observe serenidad y compostura, ¿ya? O sea,
así la persona que nosotros estamos queriendo evangelizar nos quiera llevar la conversación al terreno del debate. No tenemos que nunca permitir que esas circunstancias nos conduzcan a perder la calma. ¿Ya? Entonces, dentro de eso nosotros debemos de pronto esperar o no ser ingenuos en ese sentido de que cuando queramos evangelizar a alguien, podríamos encontrarnos que alguien nos quiere llevar al terreno del debate y nosotros debemos mantenernos serenos y debe haber en nosotros compostura, ¿ya? Y estar siempre con calma. Entonces, cuidado, porque hay quienes en el proceso de evangelizar, hermanos, terminan en unas tremendas discusiones. El evangelismo personal no es para generar discusiones. Entonces, la responsabilidad número 1 de mantener la calma, la serenidad y la compostura es de la iglesia, es del creyente, es de quien va a evangelizar. ¿Se imagina que nosotros evangelicemos y a quien estamos evangelizando nos llame a la calma? Pero es que no me puede pedir eso. No, nosotros tenemos que estar en la calma. Que vea a la persona que incluso nos pudiese estar atacando, hermanos, que vean calma en nosotros, que vea tranquilidad en nosotros. Una vez nosotros íbamos llegando en los zonos del servicio teníamos un perrito que se soltó y había alguien que estaba un poco tomado y me fue a tocar, que quería pegarme, que quería matar mi perro. Entonces yo venía del servicio, entonces yo le dije, mira, vengo llegando del culto, estuvimos en el culto, vengo contento. Entonces yo no quiero tener ninguna discusión contigo, no quiero tener ninguna pelea contigo. Disculpa si el perro se soltó porque nosotros no estábamos, pero no, yo no voy a pelear. Vengo de alabar a Dios. Él terminó abrazándome y llorando. Entonces debemos nosotros, y ahí, hermano, entendemos que es vital la obra del Espíritu Santo. Porque no podemos decir, no, es que mi segundo nombre es paz. No, es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, maneje la situación. Si considera que de pronto se está incursionando en una polémica, hermanos, con prudencia, evadir el asunto. ¿Ya? Entonces, para poder terminar este asunto inicial, no olvidemos jamás, hermano, de poder evidenciar cuando nosotros estamos evangelizando, tenemos que evidenciar seguridad. ¿Se da cuenta? No solo en lo que creemos, sino también en lo que nosotros decimos. Cuando nosotros evangelizamos tenemos que mostrar. ¿Se imagina evangelizar y mostrar un montón de dudas y cosas? No, es importante cuando evangelicemos evidenciar seguridad, no solo en lo que creemos, sino también en lo que nosotros decimos. Importante. Entonces, ahí orientando la conversación ¿hacia dónde? Orientando la conversación hacia el Evangelio. Entonces, cuando hemos agotado esa etapa previa de abordar un tema neutro, hermanos, ingresamos a una segunda fase, orientar la conversación al tema específico de Jesucristo y de ese mensaje transformador. O sea, es decir, del Evangelio. Entonces, y ahí se requiere un elemento que pueda conectar el asunto, ese asunto secular que nosotros veníamos tratando con la palabra de Dios. Y ahí en el evangelismo, a ese punto se le denomina normalmente transición. Tiene que haber una transición en que nosotros utilizamos
hermanos, esa introducción, para poder de ahí hacer la transición al Evangelio, a Jesucristo el Señor. ¿Y cómo se realiza esa transición? Esencialmente con prudencia, evitando ser bruscos. Y aquí hay un ejemplo que si nosotros nos imaginamos por un instante que llega de la calle en donde, hermanos, hay una dulce sensación de calor, le ha acompañado y de pronto entra en una oficina con aire acondicionado, el cambio se percibe inmediatamente. Siquiera cuando uno se sube al vehículo y anda y hay calor en el vehículo, pone el aire acondicionado, inmediatamente se nota bruscamente el cambio. Igualmente, hermano, con una conversación, entonces esa nueva orientación al diálogo se puede tomar evidente, hermanos, y eventualmente para poder llevar a quien nosotros estamos evangelizando que decida romper la comunicación si somos muy bruscos en el cambio. En la transición, el Señor nos tiene que dar sabiduría, entendimiento para poder, hermanos, hacer esta transición. Entonces, un buen ejemplo de transición es, hermano, enfocar el asunto al plano de la realidad actual. Los ejemplos que estábamos tocando, por ejemplo, la crisis que vive el mundo por la violencia se salió de las manos de las autoridades, ¿cierto? Y en vez de quedarnos, no, lo que pasa es que los políticos y esto, y que sea sin fin, no, definitivamente solo Dios podría ayudarnos a encontrar una salida. Y ahí nosotros utilizamos esa transición a quien podemos evangelizar. La crisis personal que enfrentamos lleva a convertirse en un callejón sin salida. Y la gente, podríamos decir, muchas veces ha probado todas las alternativas, cada alternativa que van utilizando para estar bien, ¿cierto? Se van agotando una a una y yo tengo la solución, Jesucristo. Que solamente Dios tiene la respuesta para el hombre. Entonces, transiciones que nosotros podemos ir utilizando cuando conversamos a alguien y queremos introducir el Evangelio. Una de las cosas que debemos tener cuidado, porque cuando nosotros evangelizamos, podría darse, hermanos, y que no debemos permitir que lo desvíen del tema. O sea, durante la transición es posible que a quien nosotros queremos evangelizar quisiera desviarlo del tema. Y muchas veces una forma común de hacerlo es formulándose una pregunta que lo sustraiga de su enfoque inicial. Y lo importante en ese sentido, cuando quieren desviarnos, hay que con amabilidad hablarle, con amabilidad poder decirle que se le va a contestar al final, pero no que nos desvíen, ¿cierto?, a lo que nosotros hemos llevado. A menos que lo que está hablando, esta interrogante esté en estrecha y directa relación con el tema que venimos tratando. Cuando nosotros evangelizamos en esa transición, hermanos, tenemos que ser amables, tenemos que ser cortés y tenemos que ser claros. Entonces, ahí cuando se evangeliza es fundamental, hermanos, observar prudencia, no dar lugar a la falta de control, a la falta de dominio propio. Lo que pasa es que es imposible, es que no se puede. Y que vamos a evangelizar se asuste y digan, ay, nunca más. O que acepten nuestra invitación por temor o por miedo, hermanos. Entonces es algo ineludible utilizar términos sencillos. Como veíamos el domingo pasado, fáciles de entender,
exentos de revestimientos teológicos. Eso se tiene que guardar, hermanos, cuando se va a discipular, cuando se tiene enseñanza o estudios bíblicos, pero cuando se va a evangelizar debemos tener cuidado, hermanos, utilizar términos sencillos. Jesús predicaba y enseñaba en forma sencilla, ya que nos ayude el Señor, que en ese proceso, en ese momento de evangelizar, en ese momento de transición, nosotros seamos amables, corteses, claros, prudentes, con dominio propio. Y tenemos que presentar todos los temas o el consejo. Entonces, cuando llega ese momento oportuno, cuando nosotros evangelizamos, nosotros debemos presentar los temas, no eludir ninguno. Hermanos, siempre tenemos que recordar que el mensaje de salvación debe ser presentado en forma completa, con rapidez, con facilidad para poder estar hablando, pero cuando evangelizamos tiene que ser una entrega completa del evangelio, porque a veces nosotros solamente nos quedamos con una partecita. Dios puede arreglar tu matrimonio y en eso va a rondar, y eso no es el evangelio, y eso no es el problema a quien nosotros vamos a evangelizar, o el problema más de fondo de quién vamos a evangelizar. Esa persona puede tener serios problemas económicos, o puede tener serios problemas de matrimonio, o puede tener serios problemas familiares, o puede tener serios problemas de enfermedad, y son muy importantes, pero no es el gran problema de la persona que vamos a evangelizar. El gran problema de la persona que vamos a evangelizar es que está perdida y que está muerta en delitos y pecados, y si esa persona muere, va a pasar una eternidad en el infierno. Nosotros no decimos que Dios no puede arreglar un matrimonio, de hecho Dios lo hace, pero empieza una transformación interna a través del poder del evangelio. Porque si nosotros cuando evangelizamos solamente tocamos una parte, hermanos, puntual para poder que la persona le guste, y nosotros solamente le estamos hablando, mira que Dios puede sanarte, y no sabe nada de su pecado, o lo otro, que solamente Dios puede ser tu sanador, estamos simplemente como dice nuestro hermano Freddy, maquillando un muerto. Que Dios nos ayude. Pero eso es lo que tenemos que tener cuidado, lo que nosotros evangelizamos. Pero ¿qué hacer? Que cuando nosotros estamos evangelizando y la persona no quiere recibir el mensaje. Porque muchas veces puede, o a lo mejor nos hemos encontrado con personas que no quieren recibir el mensaje. Entonces, una decisión en ese sentido, hermanos, desacertada es presionar, ¿ya?, a las personas para que reciban el mensaje del evangelio. No es un acierto correcto estar presionando. Antes que contribuir a la obra de Cristo, nosotros podemos despertar un claro rechazo. Y de hecho ha sucedido. Yo he conversado con personas, hermanos, que les gusta el evangelio, que les gusta Jesucristo, pero me han dicho, no me han dejado tranquilo. No me han dejado tranquilo. Entonces, la verdad no quiero pisar una iglesia porque considero que todos son iguales. Entonces, en eso debemos tener nosotros cuidado, hermanos, porque si nosotros presionamos y presionamos antes de contribuir a la obra de Cristo en la evangelización, estamos despertando rechazo en las personas. Y ahí nosotros debemos tener cuidado, porque en vez de ser de bendición, estamos alejándolos del evangelio. Entonces, ¿cuál es lo aconsejable en ese momento, en esos tiempos? Con calma, con dominio propio, descansando en el Señor, porque el que salva es el Señor. Wow, y si nosotros entendemos eso,
y somos fieles al evangelizar, nosotros descansamos en Jesucristo. Entonces nosotros podemos decirle, está bien, sé que será en otra ocasión que podemos abordar el tema, ¿cierto? Tranquilos. ¿Por qué? Porque el mensaje que usted ha sembrado es una semilla que va a germinar en el momento oportuno que Dios determine. Y no cuando nosotros queremos. Nosotros queremos que la semilla esté germinando antes que nosotros la lancemos a la tierra. Entonces debemos tener cuidado. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Jamás, jamás. Entonces, cuando hacemos evangelismo personal, los que hacen campañas evangelísticas y cuando están frustrados porque no pasaron almas adelante, no, la palabra de Dios nunca, pero nunca va a volver vacía. Gloria al Señor. Al compartir el evangelio, usted y yo nunca hemos perdido el tiempo. Por el contrario, hermanos, hemos dado un paso de significación en la tarea de poder extender el reino de Dios. Eso es importante, gloria a Dios. Hay además una recomendación práctica en que jamás, hermanos, debemos olvidar, debemos llevar nuestra Biblia, debemos llevar nuestro Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento no ocupa mucho espacio y puede ser de mucha utilidad cuando estamos evangelizando. Para poder compartir los puntos básicos del evangelio, una vez que hemos orientado la conversación hacia el enfoque específico del evangelio, hermanos, sería aconsejable, si hay disponibilidad de tiempo y las circunstancias se prestan, para ello formular una pregunta de diagnóstico. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Se acuerdan que Sproul hace otra pregunta? Cuando están bombardeando, cuando alguien, él le dice, ¿qué haces con tu culpa? Él no le pregunta, ¿tienes culpa? Él le pregunta, ¿qué haces con tu culpa? Pero él le pregunta, ¿quién es Jesucristo para usted? Porque cuando en esa pregunta, hermano, nosotros se está permitiendo determinar en qué terreno estamos pisando. ¿Por qué? Porque la apreciación que escuchemos de nuestro evangelizado nos permite avanzar en el diagnóstico en particular, en el proceso de la evangelización. Y de acuerdo a la respuesta que usted y yo pueda recibir, hermano, algunos van a decir, no, es que lo consideramos un gran maestro. Otros pueden decir, la verdad es que yo creo que es una fábula y nunca existió Jesús. Y otro puede decir, la mayoría generalmente, hermano, está inclinada a aceptar la condición de Jesús como hijo de Dios. Entonces, ahí nosotros podemos tener claramente, hermanos, claro con quién tenemos enfrente para poder evangelizar, porque no es lo mismo evangelizar a alguien que dice, no, si Jesús sí es Dios, independiente que no lo conozca, a alguien que diga y se burle y diga, Dios no existe. No es lo mismo en el sentido que están perdidos, pero no en el sentido de, ¿cierto?, de cómo estar hablando del evangelio. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque el pecado nos separa de Dios. Es importante siempre, cuando nosotros evangelizamos, hay algunos que no les gusta tocar el tema del pecado, ¿cierto? Porque supuestamente los asusta a las personas o las personas se sienten incómodas. Pero hermanos, es imposible que alguien pueda recibir un remedio si no se identifica la enfermedad. Entonces, el pecado
nos separa de Dios, Romanos 3, 22 al 24, y porque hay una diferencia. Y ahí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí, ¿cierto? Se da que los seres humanos, sin importar la raza, la condición étnica, social, política, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y es parte de la naturaleza bajo la cual nosotros nacemos. Esa condición de pecado, como bien señala la palabra del Señor, abre un enorme abismo entre los seres humanos. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros evangelizamos, no sé, cuando usted conversa con alguien, normalmente ellos muestran sus buenas obras y nombrando sus buenas obras, o que no hacen mal, o que están preocupados de los animalitos, o están preocupados del pobre, y que están preocupados y que aportan en esto y aportan esto otro. Hay otra pregunta: ¿por qué no podemos ser salvos por nuestras aparentes buenas obras? Y la palabra de Dios es clara en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, importante que la persona que estamos evangelizando, hermano, sepa que no basta con decir soy bueno, tengo vida en lo que, ¿cierto? Y no tengo una vida que cause mal absolutamente a nadie. La Escritura nos describe que todos somos pecadores y necesitamos más, hermanos, que no considerarse malo para poder estar en la presencia de Dios. Pero lo glorioso del Evangelio, que a través de Jesucristo, hermanos, se puede ser salvo. Gracias, hermano. Porque Jesucristo es la entrada a una nueva vida aquí y ahora, pero también, hermanos, en la eternidad, en el futuro. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Jesús es el Señor que murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y todo aquel que cree, hermano, en Jesucristo tiene vida eterna. Sus pecados son perdonados en la cruz mediante ese sacrificio, y la deuda queda saldada para siempre. De poder estar, hermanos. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, debemos también que la obra redentora de Jesucristo nos hace nuevas criaturas. Mire, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son ellas nuevas. Gloria al Señor. Entonces, es importante que nosotros pudiésemos estar, hermanos, dispuestos a estar evangelizando, que haya un despertar, una necesidad, un hambre de cada uno de nosotros para poder hacerlo para la gloria del Señor. Como conclusión, nosotros, hermanos, no debemos olvidar de poder estar orando por las almas. Porque esto es algo espiritual, es algo espiritual. Nosotros tenemos que estar orando. El Espíritu Santo nos tiene que dar dirección para que nosotros pudiésemos estar hablando por las personas que Dios va a colocar en nuestro camino para poder hablarles del Evangelio. Debemos orar por las almas, debemos pedir a Dios que abra las puertas. Porque cuando Dios abre la puerta, sea de una persona, sea de un hogar, sea de un matrimonio, cuando Dios abre las puertas, nadie la puede cerrar. Y eso es de suma importancia. Otra cosa importante, hermanos,
Nuestro testimonio personal, una forma eficaz de evangelizar. Nuestro testimonio personal, hermano, sin duda una forma eficaz de proclamar a Jesucristo radica en tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. O sea, si nosotros vamos a evangelizar, que las personas puedan ver que Cristo nos ha cambiado, que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, que haya una coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos para la gloria del Señor. Mire, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Glorioso. Y conversábamos en la mañana con nuestro hermano Franco y él me enviaba y que para terminar, el pastor Daniel Nicolás Pastor, él decía lo siguiente. Decía, predicar el evangelio es anunciarle a los perdidos de que están destituidos de la gloria de Dios y no hay obras que puedan salvarlos, pero si creen que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, murió por nuestros pecados y resucitó, serán salvos de la eterna condenación. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, hermano, para poder estar vibrando con esa necesidad de poder predicar el evangelio. Que ojalá a medianoche o a las 3 o a las 4 de la mañana usted se despierte y se ponga a desvelarse pensando en ello. Tuve hoy día una conversación con una persona y la verdad no lo hice, la verdad no le hablé del evangelio. O mañana me voy a juntar, Señor, dame la posibilidad de poder hablarles del evangelio a ella para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para poder estar hablando del evangelio. Para terminar, hermanos, nos vamos de este miércoles que viene al otro miércoles, con la ayuda del Señor, nos vamos a juntar, nos vamos a reunir en Yanquihue para poder estar conversando personalmente un poco de evangelismo personal. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias en este momento de poder estar delante de su presencia. Le damos gracias por darnos esta oportunidad y le tributamos toda gloria. Señor, que su nombre sea exaltado y nosotros, Señor, que pudiésemos ser instrumentos en sus manos. Que mis hermanas y hermanos que estamos aquí reunidos, Señor, despierte en nosotros esa necesidad, una responsabilidad completamente ineludible de poder predicar su palabra para la gloria de su nombre. A usted toda honra, toda gloria, toda alabanza y todo imperio, y para nosotros su misericordia en el nombre de Jesús. Amén.